del grupo de soldados que integraban el helicóptero militar, el soldado David era quien más en calma lucía, pero su tranquilidad no se debía a sentirse preparado ante aquella situación, sino a que aún no había tenido tiempo de que su mente procesara lo que ocurría en todo el mundo. Pocas horas atrás, David se encargaba de preparar las raciones de alimento para los entrenadores que deambulaban por las desérticas ciudades, ansiosos de tener novedad alguna sobre el estado de salud de sus Pokémons, que portadores de aquella extraña mutación del Pokerus, morían de a miles por segundo. La muerte de los Pokémon había llegado a tal punto, que las morgues de los centros Pokémon estaban a tope, y los cadáveres debían ser incinerados en fábricas industriales o deshechos en enormes cráteres cavados en las rutas. Pero mientras terminaba de cocinar a fuego lento aquella olla enorme repleta de sopa de verduras, David notó a varios de sus compañeros comenzar a correr en medio de las tiendas de campamento militar. Por medio del Pokégear del ejército, colocado en su muñeca, David comprendió rápidamente que algo malo, aún peor que aquella pandemia, había ocurrido, ya que el dispositivo comenzó a disparar una alerta roja. Una tonalidad de color solo reservada a catástrofes planetarias. Mientras colocaba la Pokébola de su Luxio en su cinturón, y cargaba su ametralladora, David logró oír del resto del pelotón, que algo malo estaba ocurriendo con los Pokémon enfermos, e incluso algunos rumores señalaban que los cadáveres de estos, comenzaban a reanimarse y a despedazar a todo ser vivo que tuviesen enfrente suyo. Mientras David se acomodaba en aquel helicóptero que lo transportaría a su nueva asignación, el comandante a cargo les explicó brevemente su misión. Toda Teselia, aunque creía que también estaba comenzando a ocurrir en otras partes del mundo, estaba acechada por una nueva cepa de la pandemia, que transformaba a los Pokémon enfermos en bestias sin emoción alguna, que solo buscaban despedazar a quien tuvieran más cerca. Este nuevo virus, que se expandía como una plaga por toda la región, estaba ya fuera de control, y el ejército solo veía como única solución temporal, transportar a todos los supervivientes en aviones o barcos hacia las islas más remotas de Teselia. En cuanto a la misión del pelotón de David, estos debían apostarse en el aeropuerto de Ciudad Loza, con la única misión de proteger a la flota de aviones, liderada por Gerania y sus ayudantes, quienes se encargarían de transportar enormes grupos de supervivientes hacia la base de refugiados ubicada en la Isla Libertad. David, para evitar contagiarse de la ansiedad de sus compañeros, intentaba regular su respiración, al mismo tiempo que observaba la Pokébola de su querido Luxio. ¿Acaso aquel sería el último día de ambos en la Tierra? Sin tiempo de reaccionar, uno de los soldados que se encontraban a un costado suyo, lo sujetó con violencia del brazo, al mismo tiempo que tomaba uno de los paracaídas del transporte, el cual se lo dio a David para que éste lo abrazara. Antes de que David fuese arrastrado por aquel soldado a lanzarse al vacío, este notó como un Hydreigon infectado se acercaba a toda velocidad hacia el helicóptero. El instinto de supervivencia de David lo hizo colocarse el paracaídas en plena caída libre, mientras la gravedad comenzaba a arrastrar su cuerpo hacia las afueras de la ciudad. David notó aterrado como algunos de los soldados del helicóptero, que se habían lanzado antes de que éste estallara en cientos de pedazos al chocar con el infectado tipo dragón, gritaban desesperados mientras caían a toda velocidad, ya que no habían tenido tiempo de tomar los paracaídas. A pocos metros de impactar en el suelo, David abrió su paracaídas a tiempo, el cual, ni bien sintió como sus pies tocaban tierra firme, lo desabrochó de su cuerpo, al mismo tiempo que preparaba su ametralladora, para unirse a un pequeño grupo de soldados, seguramente encargados de custodiar la ciudad, quienes disparaban sin cesar contra todo tipo de criatura que intentaba devorarlos. Algunos Bisharps y Arcanines del ejército, que combatían junto a aquellos soldados, intentaban atacar cuerpo a cuerpo a aquellos infectados, pero al mínimo contacto que su cuerpo hacía con aquellos podridos cadáveres reanimados, el virus se apoderaba de estos, uniéndolos a la fila de los muertos. La gran mayoría de disparos de David no dieron en el blanco, ya que éste no podía controlar el temblequeo de sus manos. La mezcla de adrenalina y el miedo atroz que sentía ante aquellos horripilantes seres, estaba haciendo mella en el cuerpo de David.
Cada segundo en el campo de batalla parecía eterno, pero de alguna forma, seguro guiado por sus instintos, David y algunos soldados a su lado lograron hacerse paso entre las calles de la ciudad, hasta acercarse a pocos metros a la entrada del aeropuerto. Ya sin balas encima, David no tuvo otra opción más que utilizar a su Luxio, gritándole que solo atacara a la distancia a aquellas criaturas, para evitar infectarse. El Pokémon, que inicialmente se paralizó de miedo, luego comenzó a destrozar de forma salvaje los cráneos de los audinos infectados que los rodeaban. Estos Pokémons, que pertenecían al ala médica del ejército, parecían haberse contagiado de aquella plaga. Uno de los soldados que se encontraban cerca de David, comenzó a festejar al notar que habían eliminado a todos los audinos, pero una ágil criatura lo sujetó de los hombros y se echó a volar con él, lanzándolo al aire para capturarlo con su boca, para finalmente devorarlo de un solo bocado. Los soldados que aún tenían balas encima comenzaron a dispararle a aquel Rudigon infectado, que descendía de forma brutal hacia tierra firme, para ir tomando a un soldado a la vez. Algunos Skarmoris infectados, seguramente pertenecientes al gimnasio de la ciudad, custodiaban al Pokémon tipo dragón. David les gritó a sus compañeros que no les dispararan, ya que era en vano al notar cómo las balas rebotaban en las alas metálicas de aquellos Pokémon infectados. Luxio, que comenzaba a lanzarles ataques eléctricos a las aves, fue rápidamente guardado en su Pokébola, cuando David notó que Druddigon comenzaba a cargar energía en su cuerpo. El soldado, confundido sobre cómo el Pokémon era capaz de recordar algunos movimientos de cuando estaba vivo, se colocó rápidamente unas gafas protectoras que se encontraban en su cinturón, ya que el movimiento de día soleado de Druddigon rápidamente dejó ciegos a varios de los humanos, para de esta forma poder cazarlo de forma más sencilla. Mientras las aves descendían a toda velocidad hacia ellos, David sintió que su hora había llegado, y buscó con la mirada algún sitio donde poder lanzar la Pokébola de Luxio para que éste pudiese huir, pero para su sorpresa, parte del suelo cercano a sus pies, se destrozó en pedazos, al mismo tiempo que un Excadrill, que no lucía enfermo, se abalanzó hacia él. David, que en un momento creyó que el Pokémon lo iba a atacar, notó que este en realidad abrazaba su cuerpo para lanzarse ambos hacia aquel agujero que el Pokémon había excavado. David cerró sus ojos, para evitar marearse, mientras sentía como aquel Pokémon lo arrastraba por medio de un pequeño túnel bajo tierra, que eventualmente condujo a ambos en medio del aeropuerto. De regreso en la superficie, David se dedicó algunos segundos para recuperar el aire, mientras que todo tipo de joven, anciano, madre de familia, niño o Pokémon corría alrededor suyo, intentando obtener un lugar dentro de los aviones apostados en la enorme pista que se encontraba fuera del gimnasio. El entrenador de Excadrill, un joven de cabello rubio, le extendió su mano de forma amable a David, pero el soldado no tuvo tiempo de agradecerle, ya que detrás del entrenador y su Pokémon, observó a un Emboar infectado correr a toda velocidad hacia ellos. Sin tiempo de darles aviso, entrenador y Pokémon fueron reducidos a cenizas por culpa de aquella bestia. David desesperado buscó algún tipo de arma de su cinturón, pero solo logró tomar un cuchillo de caza. El soldado se paró, con el cuchillo en su mano y listo para atacar a aquel Pokémon, pero antes de que la criatura lo impactara, David sintió la embestida de un humano, en específico el entrenador de aquel Emboar, quien creyendo que su Pokémon aún podría curarse, lanzó a David al suelo, intentando ahorcarlo. Emboar, sin conciencia o recuerdo de aquel entrenador con el cual había compartido tanto tiempo, le atravesó el pecho de un golpe puño, pero antes de acabar con David, quien se encontraba recostado en el suelo, debajo del cuerpo de aquel entrenador, el soldado logró clavarle aquel cuchillo al infectado en medio de su frente, para luego terminar de hundírselo de un fuerte golpe al mango semi-hundido del arma blanca. Evitando que su piel entrase en contacto con la del infectado, David logró rodar a tiempo antes de que el cadáver de Emboar se desplomara encima suyo. Varios soldados que intentaban proteger a los civiles, se acercaron a toda velocidad hacia David, ayudándole a levantarse, y dándole otra ametralladora para hacer frente a las hordas de audinos, mincinos, Skarmoris y demás criaturas que se acercaban a toda velocidad hacia el aeropuerto.
David logró divisar a la líder de gimnasio Gerania, quien, desde la ventana de piloto de uno de los aviones más grandes del sitio, comenzaba a ponerlo en funcionamiento. David, que había visto en un documental las trampas de aire que la líder utilizaba en su gimnasio, pensó en la idea de usar esas trampas para empujar a los infectados fuera del aeropuerto, pero no había tiempo para ningún plan, solo para disparar e intentar sobrevivir. Dentro de la calma y oscuridad absoluta de su pokebola, Luxio aguardaba algo ansioso a ser liberado una vez más, para poder acompañar a su entrenador en aquella guerra final por el destino del planeta. Mientras el Pokémon planeaba la mejor estrategia de movimientos para hacer frente a los infectados, este sintió como un halo de luz iluminaba su rostro, señal de que su Pokébola había sido lanzada. El Pokémon rápidamente cargó electricidad en su cuerpo, sin tiempo que perder, pero para su sorpresa, este no se encontraba en el campo de batalla, sino que en medio de un transporte al cual los humanos llamaban avión. Una pequeña humana, algo asustada y con sus ojos llorosos, acercó su pequeña mano para acariciar a Luxio e intentar calmarlo. El Pokémon buscó con la mirada a su entrenador, en medio de los cientos de humanos y Pokémons que, aún traumatizados por lo que les había tocado vivir, temblaban de miedo, buscando algo de seguridad en el silencio de aquel avión. Tras oír la explicación de aquella pequeña, de que había encontrado su Pokébola en el suelo, sujetándola a tiempo antes de subir al avión, Luxio corrió a toda velocidad hacia una de las ventanillas. El Pokémon eléctrico solo pudo dar un alarido de rabia al notar cómo el avión se alejaba a toda velocidad de Ciudad Loza. Sitio donde David, al igual que tantos otros soldados o entrenadores, se sacrificaban para que el resto pudiese sobrevivir al inicio del fin del mundo. La isla Inta, perteneciente al conjunto de las Islas Sete, no había sido la excepción cuando el virus de la plaga comenzó a hacer estragos por todo el mundo. Entre las rutas acuáticas que rodeaban los pequeños montículos de tierra que la conformaban, podía observarse todo tipo de botes y barcos hundidos. Todos estos pertenecientes a grupos de supervivientes, los cuales generalmente eran atacados por los tentacruels infectados que merodeaban por las profundidades. En medio de aquel cementerio de barcos, podía observarse un pequeño punto flotando en medio de las olas. Este era el único superviviente del último de los botes en ser hundidos. Quizás por suerte, o quizás porque los tentacruels estaban ocupados devorando al resto de náufragos, aquel superviviente, aún inconsciente, terminó flotando hasta ser arrastrado a las orillas del Pilar Recuerdo. Las siguientes horas transcurrieron en cámara rápida para este superviviente, quien aún inconsciente fue rescatado, y curado de sus heridas por un grupo de supervivientes, conocidos como la Comunidad de Onix, nombre en honor a los restos de aquel Pokémon que decoraban aquel islote. Si bien la mayoría de heridas físicas ya habían sido curadas, el superviviente aún sufría de algunos mareos, y lo más preocupante, de una amnesia, seguramente por culpa de algún golpe fuerte en la cabeza cuando su bote era hundido. Una de las amables ancianas de la comunidad, quien hace mucho tiempo había sido una enfermera Shoi, le dio una posible solución al naufrago. Podía pedirle a la hechicera que usara sus habilidades paranormales para así recuperar su memoria. Confundido, el hombre le preguntó a la anciana sobre esta llamada hechicera. En palabras de la mujer, la hechicera era la líder de la comunidad, quien los había guiado hacia este sitio, aprovechando de las visiones de un futuro cercano que la hechicera tenía, para así encontrar uno de los sitios más seguros donde poder ocultarse de los peligros que rondaban allí afuera. Tras ser advertido por la anciana, de que a la hechicera le gustaba aislarse y vivir en solitario en su tienda de acampar, apostada a un costado de los restos del Onix del Pilar, el náufrago se acercó de forma respetuosa hacia aquella afamada hechicera. La mujer, con una capa cubriéndole su rostro, se encontraba recibiendo el calor de una pequeña fogata a sus pies, al mismo tiempo que acariciaba el lomo de su Espeon, el único Pokémon de su equipo que había logrado sobrevivir a las amenazas de los infectados. Si bien la hechicera oyó el pedido de aquel náufrago, ésta le explicó que lamentablemente ya no podía hacer nada por él, ya que la desconfianza que ella sentía hacia sus habilidades, y el dolor que éstas le habían causado, había provocado su repentina desaparición.
Lo que aquel náufrago no sabía era que estaba hablando con una de las mayores autoridades en el mundo en lo que refiere a Pokémon tipo psíquico, ya que el nombre de aquella hechicera era Sabrina, y hasta hace poco, se encargaba del gimnasio de Ciudad Azafrán. Semanas antes del inicio de la pandemia de Pokerus, Sabrina había tenido todo tipo de pesadillas sobre Pokémon de todas partes del mundo, sufriendo y muriendo de forma agónica por culpa de una misteriosa enfermedad. Aquellas pesadillas pronto se transformaron en terrores nocturnos, que la hacían despertar sin aire y completamente empapada en sudor. Luego, aquellos terrores nocturnos se transformaron en algo real cuando los primeros casos de Pokémon enfermos comenzaron a inundar las noticias. Sabrina, quien en un momento había ignorado sus pesadillas, no tuvo otra opción más que intentar hacer algo al respecto, cuando éstas volvieron a repetirse, pero esta vez para mostrar a aquellos Pokémon enfermos, en criaturas aterradoras que solo encontraban placer matando a otros Pokémon y humanos. Si bien la mayoría de ciudades y líderes se encontraban con sus propios problemas, Sabrina logró reunir a Blaine, Azul, Surge y a Erika. Si bien Azul y Erika habían tomado con algo de seriedad sus visiones del futuro, no había nada que ellos pudiesen hacer para detener aquello, en caso de que ocurriese. Aunque Azul había prometido hablar con su abuelo al respecto. En cuanto a Surge y Blaine, estos no solo se burlaron de la preocupación excesiva que Sabrina sentía, sino que, además, Blaine le indicó que seguramente aquel extraño virus desaparecería en poco tiempo, y negándose a obedecer las recomendaciones de los especialistas, Blaine decidió que su gimnasio sería el único de la región en continuar con sus puertas abiertas en plena pandemia de Pokerus. Si bien Sabrina intentó alertar a otros líderes y campeones, la plaga azotó al mundo antes de darle tiempo de idear un plan, y guiada por su nueva visión, acerca de una monstruosa criatura proveniente de Ciudad Celeste, la líder logró huir a tiempo de Ciudad Azafrán, antes de que el magnetotren descarrilara, liberando a todo tipo de infectado de la región de Shoto. Logrando reunir a algunos supervivientes, y logrando hacerse con un pequeño bote, Sabrina comenzó un largo viaje hacia las Islas Sete, guiándose por las visiones que tenía cada noche. A veces, estas visiones donde podía ver su propia muerte a manos de hordas de infectados, la ayudaban a evitar aquel horrible destino, pero a veces, la muerte no era evitable, y nadie forma, gran parte de su equipo Pokémon, al igual que algunos supervivientes de su grupo, terminaron muriendo en medio de la travesía hasta llegar al Pilar Recuerdo. Si bien sus habilidades la habían abandonado de forma repentina, Sabrina todas las noches recordaba su última visión. Una donde los campeones de Kanto y Teselia, acompañados por otras dos campeonas y otros entrenadores a los que Sabrina no reconocía, combatían contra un demencial ejército de muertos en medio de una ciudad completamente en ruinas. Esperemos que algún día nuestros héroes puedan ayudarnos a visionar un futuro mejor, le murmuró Sabrina a su espión al mismo tiempo que continuaba acariciándolo. El oficial de policía Lion sentía como la acidez estomacal, producto de haberse excedido con la cafeína, amenazaba con hacerlo vomitar en cualquier momento. Pero el café era lo único que lo mantenía despierto en aquellas interminables jornadas de patrullaje por medio de la sitiada ciudad luminaria. Con la pandemia de Pokerus llenando sus calles de cadáveres de Pokémon y la cuarentena enviando a la mayoría de negocios a la quiebra, aquel escenario era el ideal para que el crimen aumente de forma demencial. Si bien la mayoría de grupos criminales eran reducidos por el sargento Niza, un sanguinario oficial a cargo de velar por la seguridad de la ciudad, unos extraños sucesos en el centro Pokémon del sitio hacía pocos minutos atrás, habían arrastrado al sargento y sus hombres hacia allí. Y ahora Lion y sus tres oficiales a cargo, debían hacer frente a una pareja de criminales que mantenía a un joyero, que se había rehusado a bajar las puertas de su negocio, como rehén. Rodeando con su coche patrulla las afueras de la tienda, Lion fue alertado por uno de sus oficiales, sobre una figura femenina que se acercaba a toda velocidad en medio de aquella zona desértica. Lion no pudo reprimir su sonrisa de felicidad al notar a la joven de frondosa cabellera negra, paso firme, mirada seria y con un pequeño Spur corriendo a su lado. Aquel al que la chica, de nombre Matiere, llamaba Peluchín.
Aquella detective novata, que había desbaratado a una banda de criminales que operaban en la ciudad, y que al mismo tiempo contaba con el apoyo de la campeona Serena y los salvadores de Kalos, se había dedicado a apoyar a las fuerzas policiales cuando la pandemia aterrizó en la región. La mujer de la pareja de criminales hundió su arma en la cabeza del joyero, gritándole a los oficiales que no dieran ni un paso más, pero tanto ella, así como su acompañante de fechorías, se notaron confundidos cuando Spur comenzó a caminar a paso lento hacia ellos, observándolos con esa extraña mirada, característica de su especie. Peluchín. Voz cautivadora, ordenó en voz baja Matiere a su Pokémon, al mismo tiempo que los oficiales de policía se cubrían los oídos. Antes de poder dispararle al Pokémon, ambos criminales se derrumbaron mareados al suelo cuando Spur entonó aquella potente melodía, que terminó rajando gran parte de la vidriera de la tienda. Minutos luego, y con ambos criminales esposados y sentados en la acera, Matiere rechazó con una sonrisa el anillo de oro que el joyero intentó darle en agradecimiento. La mujer luego dirigió su mirada hacia Lion. Veo que las cosas siguen igual de mal. Antes de que el oficial pudiese replicarle con algún chiste, todos quedaron en silencio al oír varias detonaciones a la distancia, al igual que algunos gritos. De forma instintiva, el oficial colocó su mano en el arma que colgaba de su cinturón. Aquellos disparos y gritos provienen del centro Pokémon, murmuró de forma tensa Matiere, mientras Spur, algo atemorizado, se colocó cerca de las piernas de su entrenadora. Lion y Matiere se acercaron al coche patrulla, donde el oficial tomó su radio e intentó comunicarse con el sargento Niza. Pero solo recibiendo silencio como respuesta. Algo anda mal, le indicó algo nervioso el oficial a la detective. Mientras ambos continuaban a intentar comunicarse con los militares a cargo, el resto de oficiales, al igual que el joyero, observaban nerviosos hacia sus costados. Pero ninguno de ellos notó al pequeño Deden, que, moviéndose de forma errática, y con algunas gotas de sangre decorando su trayectoria, producto de una mordida, se acercaba hacia ambos criminales. La criminal no pudo evitar reprimir su sonrisa al observar a aquel tierno Pokémon, pero esta rápidamente se desdibujó cuando notó que algo andaba mal en él. No solo parecía portar el virus del Pokerus, sino que, además, Deden mostraba sus pequeños y afilados dientes de forma agresiva. Antes de poder dar alerta a los oficiales, la mujer gritó de dolor cuando el Pokémon se lanzó hacia su rostro, arrancándole la nariz de un cuajo. De un ágil movimiento, Lion desenfundó su arma y le disparó en el cuerpo al pequeño Pokémon eléctrico, pero este continuó devorando la cara de la mujer, quien ya había muerto producto del dolor. Su compañero de fechorías rápidamente tomó una piedra de la calle y logró destrozar el cráneo de Deden antes de que éste continuara masacrando a su pareja. Lion no pudo reprimir sus náuseas ante aquel atroz escenario, pero tras vomitar a un costado de su coche patrulla, el hombre les gritó a sus oficiales que desenfundaran sus armas, ya que a la distancia podía observarse a un enorme grupo de Dedens, con un aspecto similar al que los había atacado, listos para impactar sobre ellos. Paralizados ante lo que ocurría frente a sus ojos, Lion y Matiere notaron horrorizados como otros Dedens, ocultos en los callejones cercanos a la tienda, salían en un grupo a rodear los cuerpos de los oficiales, el criminal y el joyero, arrancándoles parte de su carne a cada segundo. Peluchín comenzó a proteger a su entrenadora por medio de sus ataques de psicorrayo, al mismo tiempo que Matiere lo sujetaba entre sus brazos y comenzaba a correr junto al oficial Lion. Ambos gritaron a un tanque que comenzaba a desplazarse en medio de la calle, pero Lion aterrado sujetó a Matiere del brazo, logrando esquivar el disparo que el tanque realizó sobre los Dedens. ¿Qué está ocurriendo? Preguntó aterrada Matiere con lágrimas en sus ojos, al mismo tiempo que Peluchín temblaba sin cesar. No lo sé, pero debemos buscar un refugio, le gritó desesperado Lion, al mismo tiempo que oían algunos aviones del ejército volar a toda velocidad por encima de sus cabezas. Estos aviones rápidamente lanzaron algunos misiles sobre las calles, seguramente para erradicar a los cientos de hordas de infectados que comenzaban a formarse. Recordando un viejo escondite, Matiere guió a Lion por medio de aquel laberíntico callejón, hasta que ambos quedaron frente a una vieja tienda abandonada, que algunos meses atrás llevaba el nombre de Café Listen.
Al mismo tiempo que Lion y Matiller intentaban arrancar los tablones de madera que cubrían la puerta del café, Peluchín hacía frente a algunos furfrous infectados que se acercaban de forma agresiva hacia ellos. Oyendo varios aviones a la distancia, Matiller sujetó rápidamente a Peluchín entre sus brazos, al mismo tiempo que Lion arrancó el último tablón de madera, consiguiendo abrir la puerta del café. Con los tres dentro del sitio, Lion comenzó a arrastrar varias mesas y sillas a la entrada del sitio, para armar una barricada que evitara a otros infectados entrar. El oficial se sobresaltó al oír el grito de Matilde. Al darse vuelta observó a la chica tapar con su mano, un chorro de sangre que emanaba de su brazo. ¿Por qué me mordiste, Peluchín? Gritó furiosa la entrenadora, pero luego algo asustada comenzó a preguntarle a su Pokémon qué le ocurría. La única respuesta de Peluchín fue enseñarle con agresividad sus afilados dientes, al mismo tiempo que Lion observaba aterrado una pequeña mordida en la pata del Spur. Cuando la extraña cepa del Pokerus se llevó la vida de su Turtwig, el entrenador novato Lucho, sin ningún ser querido con vida, decidió juntar algo de provisiones y ocultarse en la cueva Extravío, uno de los mayores laberintos de roca, ubicado en la región de Sinnoh. Su ingreso a esta cueva fue justo a tiempo antes de que el caos de la plaga se desatara en ciudades y pueblos. Pero sin ningún mapa encima, y agotando sus provisiones, Lucho llevó varios días perdido, caminando en círculos por aquella cueva, y con solo algunos repelentes para usar de arma contra los Zubats infectados que intentaban arrancarle un poco de su carne. Eventualmente, Lucho lanzó la última lata vacía de repelente sobre uno de los tantos Zubats que lo habían rodeado, y cerrando sus ojos, aguardó por su cruel final. Pero para su suerte, un extraño Pokémon, llamado Cranidos, logró eliminar a la amenaza, haciendo uso de su movimiento de poder pasado. Unos minutos luego, Lucho se encontraba devorando las latas de conservas, que Ricardo, el montañero dueño de aquel Pokémon, le ofrecía de forma amable. Ya más tranquilo, y con la confortable seguridad que le brindaba aquel poderoso Pokémon, al igual que su entrenador y la pequeña fogata que rodeaba a ambos humanos, Lucho y Ricardo compartieron algunas experiencias de supervivencia sobre aquellos primeros días del apocalipsis. Ricardo, que se encontraba emocionado creyendo que Lucho formaba parte de algún grupo, rápidamente se desilusionó al oír que éste viajaba solo, y que si bien, al principio Lucho creyó que ocultarse en una cueva era una idea inteligente, él no tuvo en cuenta el peligro de encerrarse junto a cientos de Zubats portadores del virus de la plaga. Notando los ojos curiosos de Lucho posándose sobre su Pokémon, Ricardo le explicó al entrenador, que Cranidos había sido recreado por medio de un fósil que él había encontrado en una cueva. Antes de que el mundo se fuese al demonio, Ricardo se especializaba en la búsqueda de fósiles, a veces para venderlos a sumas millonarias, y otras para formar su propia colección de Cranidos. El destino quiso que el fin del mundo lo encontrara a Ricardo dentro de aquella cueva, y como su última exploración le había llevado semanas allá dentro, Ricardo se había perdido gran parte de los sucesos que ocurrían en el mundo, aunque eventualmente uno de los supervivientes con los cuales se topó, y que terminó muriendo por culpa de los Zubats, lo puso al tanto sobre el virus de la plaga. Lucho oyó gran parte del relato de Ricardo sin prestarle demasiada atención, ya que su único tema en mente era conocer aquel grupo de Cranidos que el montañero le había mencionado. Si aquel único Cranidos era fascinante, un grupo de estos sería algo épico de ver. Al mencionarle a Ricardo que quería ver a los Cranidos, mas este solo le respondió con una maligna sonrisa. Lucho rápidamente notó cómo comenzaba a dificultarle la respiración, y sin tiempo de entender qué ocurría, el entrenador cayó sin vida a pies de Ricardo, quien había envenenado su comida. Sin tiempo que perder, el montañero arrastró el cuerpo del entrenador hacia una enorme fosa, donde varios Cranidos infectados aguardaban ansiosos por su alimento. Tras lanzarle el cadáver de Lucho a los Pokémons, el montañero y su Cranidos oyeron varios gritos a la distancia, seguramente pertenecientes a otros supervivientes que exploraban la cueva. Es hora de conseguirle más alimento a tus hermanos Pokémons, le sonrió el montañero a su Cranidos.